investigador, daría todo por tener una audiencia tan nutrida. Este no es la presentación de un libro como tal, es la presentación apenas de los resultados de una investigación de maestría de 2 años en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, mi alma mater, yo he estudiado ahí desde la preparatoria. Y también, bueno, quiero agradecer al doctor Carlos Figueroa Ibarra por acompañarme esta noche, mi director de tesis. Y bueno, también dar las gracias, por supuesto, al Centro de Estudios Franciscanos en Humanidades Fray Bernardino de Sahagún, a esta hermosa biblioteca franciscana, al fraile Francisco Morales Valerio, que ya estuvimos platicando en alguna ocasión, en un desayuno larguísimo, pero muy, muy interesante, sobre todos estos temas de la tesis. Quiero agradecer también a algunas personalidades para mí importantes de Cholula que se les hizo la invitación y nos hicieron favor de acompañarnos esta noche. Para mí era muy importante que todos estuvieran aquí. Y bueno, por algunos de los expresidentes municipales, en realidad yo sé que son personas muy ocupadas y bueno, les agradecemos su presencia. Está con nosotros el señor Ramón Blanca, expresidente municipal, a quien pido un aplauso, por favor. Al licenciado Guillermo Toski Vega, nieto del doctor Alfredo. A las viudas, Irene Rosa Concha, viuda de José Eloy Jiménez Espinosa, muchas gracias también. Por la entrevista que me otorgó para esta tesis también fue muy importante. Y bueno, eso lo dijimos en orden de aparición. Y bueno, como ya saben, al señor Juan Pablo Jiménez Concha, también le agradecemos su presencia. Bueno, también quiero agradecer sobre San Pedro Cholula. Me sentía en realidad comprometida con este municipio. Tuve la oportunidad de estar trabajando, algunos amigos que están aquí, estar trabajando en el ámbito político. Y cuando estábamos en campaña nos dábamos cuenta de esta situación, ¿no? De la importancia de las familias y de la importancia de la tradición familiar en San Pedro Cholula. Cuando decidí hacer este trabajo de investigación sabía que iba a ser complicado. El tema familiar es un tema a veces ríspido entre la gente y bueno, nos aventuramos a esto, el doctor Carlos y el instituto, de quien siempre recibí todo el apoyo. Y entonces en la primera parte de la investigación yo tenía todo, digamos, todo el cuerpo empírico, ¿no? Nos dimos a la tarea a través de entrevistas irnos por el método genealógico, hicimos genealogía. Tenemos una base de datos de más de 100 personas unidas en 4 familias importantes. Y bueno, a partir de la genealogía lo importante era pasar de los datos cuantitativos a los datos cualitativos. Es decir, poder nosotros, que tuve la oportunidad de checar en el archivo de Indias de Sevilla, en el que estuve gracias también a una estancia de investigación que me permitió hacer el instituto. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que solamente el término de cacique, bueno, viene de hace mucho tiempo. Sí es bien importante que notemos que esto es algo para nosotros, los que vivimos en Cholula, este es un tema que todos conocemos, son nombres que todos vemos, gente que nos encontramos en la calle. Sin embargo, lo más importante para mí era darle un sustento teórico, es decir, ir más allá del sentido común, ¿no? Como por ahí lo dicen los franceses. Pierre Bourdieu plantea precisamente eso, que los investigadores debemos de ir más allá del sentido común, y eso era lo que yo quería hacer en esta tesis de maestría. Tenía en algún momento el segundo capítulo, un capítulo lo tenía y necesitaba dar un sustento teórico, y bueno, para eso fue para lo que fuimos a hacer la estancia de investigación. Entonces, bueno, a partir de ahora voy a empezar a mostrar. Jehová Torres Pastrana es presidente municipal de San Pedro Cholula. Él es el que abre el estudio, porque lo empezamos desde 1929, y lo más interesante que se le hacía, no solamente al doctor y a toda la gente en España también, lo más interesante es que su bisnieto cierra el estudio. José Juan Espinosa Torres, actual presidente municipal de San Pedro Cholula. Estamos entonces abarcando con este estudio casi un siglo. Estamos desde 1929 a 2018. Entonces vamos a empezar, por favor. Bueno,
En primera instancia, yo quería plantear, lo primero que pensábamos era plantear este estudio como redes familiares. Sin embargo, sentíamos que el estudio se quedaba corto. Yo misma, como investigadora, sentía que el estudio, al nada más ubicarlo en las redes familiares, se me quedaba bastante corto. Y entonces lo que hicimos fue ampliarlo a un concepto que también están manejando en Francia y en España, que se llama las redes de sociabilidad, y que nos permitió extendernos a lo que nosotros llamamos los mecanismos. Los mecanismos parten del parentesco, las alianzas matrimoniales y el caciquismo, ¿no? Por ejemplo, que sería interesantísimo, ¿no? Pero en San Pedro Cholula no pasa. Lo que sí pasa es un fenómeno familiar recurrente. Es decir, se van unas familias, pero llegan otras y vuelven a reproducirse. Por ejemplo, en los estudios que planteaba el Fray sobre qué hacen Norma y Francisco del siglo 1500 hasta 1700, ellos están llegando, ellos también tienen como unas 4 familias, ¿no?, que están recurrentemente también en el poder. Después vienen siendo gobernadores en la República de Indios, como ya mencionaba el abogado. Se va ampliando en tiempo, ¿no? Y ya al final encontramos el último dato y llegamos hasta 1929, que para mí se me hizo sorprendente y también muy rico el estudio y muy bueno para la investigación. Bueno, estas fueron algunas de las preguntas de investigación, ¿no? Es la familia desde la que se dan diferentes mecanismos que permiten la reproducción del orden social. Esto es bien importante, ¿no? Nosotros manejamos reproducción del orden social, es decir, reproducción de jerarquías, reproducción de clases sociales, en ese sentido. Segunda pregunta, ¿son las redes de sociabilidad un instrumento que articula la legitimación de la permanencia de cierto grupo en el poder político local? En un municipio como San Pedro Cholula, Puebla, existe una cultura política basada en el prestigio familiar, esto es bien importante.